Quizá una manera mejor de acercarse a la obra crítica de Gillo Dorfles, que sigo insistiendo en que creo que es lo que buscaba mi amigo Jacobo Alcalde-Gibert cuando esperaba encontrarse una crítica verdaderamente materialista, en el sentido de que se ocupara de la ciencia relacionada, coligada con la pintura, de la técnica y de la materia. Una crítica que se ocupara de la ciencia, la técnica y la materia. Sin duda alguna es Gillo Dorfles el autor que buscaba. Y he pensado que quizá más que el tratado técnico de las artes, que puede decirse que es demasiado técnico, pero no técnico, no solo técnico en tanto que técnicas artísticas, sino que en vocabulario técnico de filosofía, de estética, de crítica artística, etc. Quizás sería más útil aproximarse con un breviario, que eso es lo que es este breviario del Fondo de Cultura Económica, el breviario El devenir de las artes de Gillo Dorfles, publicado ya hace mucho, pero se reedita continuamente y se puede conseguir con bastante facilidad. Voy a desnudar el libro. Voy a mirar el año porque, bueno, está dedicado y alguien ha simplificado enormemente el libro diciendo que todo es devenir. Hombre, bueno. 1959. La primera edición en italiano es de 1959, pero entiendo que al poner que la cuarta es de 1967, esta traducción de Roberto Fernández Balbuena y Jorge Ferreiro depende de la de 1967. Esta edición es la segunda española corregida, con lo cual en la primera hubo errores españoles, no italianos, en 1977. La segunda edición corregida es de 1977. Tiene el prólogo de Gillo Dorfles del 67, el prólogo precisamente para la edición en español, es decir, Gillo Dorfles habla al público español aquí. Tiene la introducción general, universal, y quiero leer unas líneas que sin duda alguna pueden ser aclaratorias a propósito de qué es lo que quiere, qué se propone Gillo Dorfles con esta obra. Dice: creo que en este punto es importante intentar establecer una distinción entre el significado que atribuimos a la obra artística, que puede estar totalmente alejado de cualquier implicación conceptual y que mejor designaríamos con el término significación, de acuerdo con el conocido punto de vista de Cliff Bell, y el significado propio de un razonamiento lógico, científico, matemático. Es indiscutible que pueden producirse percepciones con el rabillo del ojo, de las que solo parcialmente somos conscientes o totalmente inconscientes, pero que permanecen en un sustrato marginal de nuestro bagaje de impresiones sensoriales y llegan finalmente a contribuir a la creación del complejo patrimonio de imágenes en que se articula nuestra total experiencia. Pero esa distinción debe ir aún más lejos, hasta llegar a distinguir entre la que hemos llamado imagen artística, cargada de peculiar contenido patético y fantástico, y la imagen eidética normal que, según las conocidas investigaciones de Jentsch, tiene más vivacidad en unos individuos que en otros. Bueno, hay que decir que esto que escribe Dorfles de las conocidas investigaciones de Jentsch es demasiada cortesía hacia el público, porque las investigaciones de Jentsch no son conocidas para mí, desde luego, no estoy familiarizado con ellas. Tiene más vivacidad en unos individuos que en otros, pero de cualquier manera no debe ser confundida con una característica de vitalidad artística ni de precisión. Precisamente ayer Jacobo Alcalde me planteaba investigaciones o puntos de partida muy similares a lo que aquí está observando Dorfles. Me habló incluso de qué papel tendría la neurociencia, el poner electrodos en el cerebro, qué papel podría tener la neurociencia en una estética, en una teoría estética. Bueno, Dorfles está de alguna manera respondiendo. No hay que confundir esas cosas. No debe ser confundida con una característica de vitalidad artística ni de precisión. La
eidetische Anlage, que es la cualidad precisa que tienen algunos sujetos para la captación de imágenes visuales y su representación neta y casi pictórica, nada tiene que ver con la que puede ser cualidad imaginativa del pintor capaz de imaginarse la imagen artística aún antes de comenzar a pintar. Muy a menudo, en efecto, se establece una evidente confusión entre las peculiares actitudes de artistas célebres derivadas de... supongo que lo que quería decir era actitudes, ¿no? Bueno, pero casi vale tanto. Actitudes de artistas célebres derivadas de esa aguda e hipernormal facultad sensorial, la memoria musical de Mozart, la memoria visual de distinguidos artistas e historiadores de arte, la precisión manual para dibujar, etc., que nada tiene que ver con la verdadera capacidad creadora de los mismos. La confusión entre estados oniroides y estados creadores, entre alucinaciones y pseudoalucinaciones, solo ha servido para complicar este aspecto y la estética psicológica. Efectivamente, el surrealismo es una confusión colosal. Es una confusión colosal que ni es nueva, porque ellos mismos investigaron que eso tenía precedentes, ni desde luego es buena ni precisa. Por eso los mejores surrealistas han sido los que han tomado ese método tan férreo como una ironía, como Dalí, o directamente se han hecho su propio método como Magritte. Existen, por consiguiente, además de las verdaderas imágenes, o bueno, han creado su propio mundo como Belma. Existen, por consiguiente, además de las verdaderas imágenes, preimágenes, como existen imágenes recurrentes e imágenes póstumas, todas susceptibles de ser intercambiadas o confundidas con la actividad imaginativa creadora de la que el artista está o puede estar dotado. Con bastante frecuencia, algunas de esas preimágenes interpuestas, una noción a la que tanto aprecio tomó Gillo Dorfles, la de imágenes interpuestas. Como hay personas interpuestas, hay imágenes interpuestas. Con bastante frecuencia, algunas de esas preimágenes interpuestas entre la imagen y la percepción son absolutamente independientes de la voluntad y, según Ehrenfels, estarían basadas en un contenido sensible ligado a la presencia en nuestra conciencia, bueno, lo mismo es, de elementos cualitativos preexistentes a los que se suman después propiedades formales ya más articuladas. Claro, esto es una trampa, es lo que decía el abate Terrasson, citado por Kant en la Crítica de la razón pura, de que hay libros que serían más cortos si fueran más largos. Claro, esto es un breviario, pero nos dice, según Ehrenfels, y nos manda a buscar a Ehrenfels, según Cliff Bell, según Jentsch. Bueno, pero si le tenemos un poco de fe al expositor, si le tenemos un poco de fe al profesor Dorfles, bueno, esto puede ser una lectura más continuada y más... llegaremos al punto al que él quiere llegar. ¿Cuál es entonces el destino de las imágenes y de qué modo es posible concebir su eficacia? Ciertamente, su destino es su devenir, es decir, su capacidad de metamorfosearse en algo más preciso y articulado que poco a poco va adquiriendo las características definitivas de la obra de arte. Por esto, creo que es posible considerar la imagen como íntimamente ligada a ese proceso formativo y simbólico que permitirá traducir un primer esquema indiferenciado en una estructura orgánica y homogénea. Quizá, como digo, más que el tratado técnico, este volumen sea un acercamiento más provechoso, porque empieza por algo muy sencillo y fácil de entender para todos, como es, y clave, fundamental en el arte, que es la imaginación. La imaginación en todas sus formas y manifestaciones. Está ilustrado y no ilustrado al azar. Las ilustraciones son relevantes. Hay naturalmente ilustraciones que prueban el universalismo de Dorfles, tanto cronológico como geográfico. No faltan las referencias al arte oriental, imprescindibles para entender la vanguardia, porque muchas nociones que en Occidente se han tomado como vanguardia
a finales del siglo XIX y naturalmente en el siglo XX no son sino tradición antiquísima en Oriente. Y no hablo ya solo de la influencia de las estampas japonesas en los impresionistas y en sus sucesores, sino en la apreciación matérica de la tinta en la caligrafía, incluso más allá de la caligrafía, en los círculos que tanto amaban dibujar los monjes zen, los calígrafos y los pintores zen, la forma por la forma, y sobre todo el movimiento del pincel, la tinta, el grosor, la textura, la densidad lograda con el pelo, con los pelos del pincel. Todas esas nociones que derivan en la vanguardia en la pintura matérica, en muchos caminos, en muchísimos caminos de las vanguardias europeas, en realidad son tradición en Oriente, así que naturalmente no descuida Dorfles nunca la mirada universalista que comprende también al Oriente. Un libro, sin duda alguna, más manejable, aunque tiene gran lección. En chico breviario cabe gran lición, o algo así decía el arcipreste de Hita. Naturalmente, como el arcipreste de Hita, nosotros al leer este libro tan denso tenemos que quedarnos con lo que más nos interese, porque esto es un libro de varia lección. Naturalmente no se puede empezar como una novela desde el principio hasta el final con la intención de quedarnos con todos los personajes, con todas las ideas. Quizá a lo mejor requiera dos lecturas, por aquello de que hay libros más breves, que claro, hay libros que son breves, pero son breves para que se puedan leer varias veces. Yo lo considero un tratado muy interesante, especialmente, muy interesante en general, pero especialmente para aquellos que quieran una crítica diferente a la que habitualmente se impone y que prescinde. Lo comentaba ayer con Jacobo Alcalde y espero que desarrollemos mucho la idea. Me di cuenta de que Dorfles, a quien le recomendé, por lo que él me pedía, lo que pedía era Dorfles, pero naturalmente también hace falta Dors, que es otro crítico que no descuida la técnica de la materia. Y me di cuenta de que, claro, tienen dos cosas importantes en común. Eugenio Dors, es dibujante. Pintor a veces, bueno, es dibujante. Sabe hacer cosas con la tinta, sabe hacer cosas con el grafito. Dorfles es pintor y cuando se dedica más a la crítica, pues tiene que dibujar, pero sigue pintando. Los dos conocen la técnica, los dos se manchan las manos, los dos pintan, no solo piensan sobre pintura. Y además los dos admiran a Goethe. Que Dors admira a Goethe, eso es una obviedad, lo dice a todas horas, su modelo es Goethe. Y Gillo Dorfles, ¿con qué comienza su tratado técnico de las artes? Con una cita de Goethe. Goethe es imprescindible para los dos. Hacemos una triangulación de estos dos grandes críticos, español e italiano, dos grandes críticos del arte moderno y de las artes en general. Este libro es sobre las artes en general, aunque se ocupa bastante más de las modernas. Bueno, y claro, al tratar del cine, por supuesto que tiene que ocuparse de las modernas, porque no hay cine medieval. Bueno, si triangulamos, con quien nos encontramos es con Goethe. Y claro, Goethe reúne las condiciones de un tipo de crítica que ahora no existe y que se desprecia su búsqueda en las universidades. Y es un modelo que viene de los grandes clásicos. Si partimos de la historia de la crítica de arte occidental, bueno, pues al principio nos encontraremos seguramente con Plinio, que nos da noticias muy útiles sobre pintura, que luego encontramos en Pablo de Céspedes, a quien comentamos Jacobo Alcalde y yo, y luego encontramos los biógrafos que intentan insertar de una manera más o menos, bueno, más o menos personal, lo que hay que explicar para enseñar pintura. Tenemos, por supuesto, Leonardo, pero Leonardo es un mundo aparte. Leonardo vive, naturalmente, Leonardo es diferente,
como se decía de España en tiempos del Ministerio de Turismo de Fraga. Leonardo is different, completamente, pero no tan diferente como para no querer integrar lo que los teóricos que sí han publicado de una manera más popular han querido integrar. Tenemos a Vasari, Vasari, que nos explica a los pintores italianos y la gran pintura italiana, aunque no descuida a los flamencos. Tenemos a Mander, que nos explica la pintura flamenca, y tenemos a Palomino, y naturalmente a Pacheco, pero Palomino es el sello de todos estos tratadistas, y Palomino nos enseña la pintura española. Una manera de ver el arte que culmina con Palomino y que luego recupera Goethe y que desaparece con Winkelmann y con otros críticos de arte menos dotados incluso que Palomino, yo diría, porque Palomino será un enano a hombros de gigantes, pero qué gigantes y qué tratado hace integrando lo que debe conocer un crítico, que es la ciencia, la óptica, la luz, etcétera, de lo que se ocupa Goethe, la ciencia del color. Y además, prescindiendo de los pasos que ya han sido dados por Newton. Él dice que no va a hablar de la luz, porque ya se ha hablado bastante de la luz y no se estaba en condiciones de hablar más adecuadamente, porque la decisión de si es corpuscular u ondulatoria, eso llega hasta el siglo XX. En tiempos de Goethe más valía, efectivamente, que no hablar de la luz, porque ya se había dicho bastante, como él dice, y lo muchísimo que quedaba por decir no se estaba todavía en condiciones de decirlo, así que hace bien en centrarse en el color. Bueno, la técnica, Palomino se ocupa de la óptica, etcétera, etcétera, de la ciencia, las matemáticas, aquello de lo que ya se había ocupado por extenso Piero de Francesca, Alberto Durero, que va a Bolonia, que les enseñen esos secretos que tienen los italianos. Hay que conocer la ciencia, hay que conocer la técnica, que es algo distinto a la ciencia, porque la técnica es cómo burlar a la ciencia, cómo hacer trampas, son trucos, son secretos mágicos, como decía Salvador Dalí. Hay que conocer la técnica. Y por último, hay que tener talento y hay que conocer la filosofía y hay que tener un espíritu artístico, ser inteligente, etc. Los críticos actuales prescinden de estos dos primeros pasos, de los dos primeros volúmenes del Museo de Palomino, y se creen inteligentes, artistas, etc., sin ninguna demostración, sin ninguna prueba, simplemente porque ellos lo dicen, y caen en el genialismo sin ninguna demostración. Dors es muchas veces genialista, como lo era Ortega, como lo era todo su siglo, pero demuestra que sabe analizar un cuadro en el sentido de que sabe descomponer cómo se ha hecho, sabe desmontar el proceso, sabe cómo se ha hecho. Eso es analizar, desmontar. Y Dors sabe hacerlo, por más que tenga frases muy ingeniosas, por más que a veces parezca Ortega con sus frases de abrirse de capa y pedir que le aplaudan y le tiren flores y las bragas de él, por más que a veces se parezca a Ortega en eso, Dors sabe desmontar un cuadro, conoce la ciencia y conoce la técnica del arte, y en ese sentido es plenamente goetheano. Y también Gillo Dorfles conoce la ciencia, conoce la técnica y conoce muchísima teoría, muchísimo pensamiento, muchísimas opiniones, muchísima doxografía que integra en un pensamiento propio. Entonces, si triangulamos la gran crítica de Dorfles y la gran crítica de Dors, naturalmente llegamos a Goethe, pero Goethe refleja en su preocupación por conocer la ciencia, porque es un científico, la técnica, porque es un pintor, es un dibujante, él también dibuja, y por supuesto la filosofía, el talento, la poesía, aquello que no se aprende, porque es lo que se decía en el Conservatorio de París, que la composición no se puede enseñar, aunque al final el Conservatorio de París, claro que enseñaban todo y se creían dotados para enseñarlo todo. Es Goethe el eje de todo, pero es que en Goethe converge la gran crítica italiana y la gran crítica española, que culmina con Palomino, después de haber tenido esos tres grandes
tres grandes biógrafos de las tres grandes escuelas de pintura, la italiana con Vasari, la flamenca y la holandesa con Mander, y finalmente la española con Palomino. Entonces no estamos solos en esta idea de crítica o en esta aspiración crítica. Al querer reunificar ciencia, técnica y pensamiento, o filosofía, ciencia, técnica y filosofía, lo que estamos haciendo es recoger el testigo de los mayores y mejores críticos de arte contemporáneos, que son Dörfles y Dors, el testigo de un coloso intelectual insustituible que es Goethe, y de toda la tradición romana, de toda la tradición italiana, flamenca y española, que confluyen, que convergen en Goethe. Así que, desde luego, me interesaba hacer el paralelo de Dörfles con Dors. Y debo corregirme un poco, porque claro, el devenir de las artes lo puse en paralelo con el itinerario del arte moderno universal. Devenir, itinerario, pero no es exactamente lo mismo. Por cierto, no sé qué le pasa a la sobrecubierta, pero en fin, se reconoce que es un cuadro de Miró, pero bueno, no es exactamente lo mismo. El itinerario, el arte de entreguerras, itinerario del arte moderno universal, es una colección de críticas, de críticas geniales sobre exposiciones, que son actualidad, pero no todo es arte contemporáneo, porque hay exposiciones también de arte antiguo y están incluidas en este libro. Las exposiciones de arte antiguo están incluidas en este libro. Entonces resulta engañoso, porque esto es un tratado general y esto en cambio es una colección de ensayos y análisis particulares, aunque de aquí se puede extraer por adición, por suma, una teoría general como la que está presente en Dörfles. Y también puse, bueno, aquí está mis salones de Dors. Esto no remite a Goethe sino a Diderot. Por cierto, que me llama la atención, con el perfil juvenil que tenía Dors, me llama la atención que decidan tomar esta imagen senil para grabar en oro, con las cejas tan marcadas de Dors, que unas cejas tan prominentes tienen una solución muy fácil, se pueden recortar, pero parece ser que Dors estaba contento con esa figura de sabio chino, esos sabios chinos a los que les llegan las cejas a los tobillos casi. Y bueno, quizá aquí haya algo también de integración con las artes asiáticas, aunque sea involuntario e indirecto. Y luego comparé también el libro El devenir de la crítica de Gillo Dörfles, que no sé si recomendé o en aquel tiempo no lo tenía. El devenir de la crítica de Gillo Dörfles con Menester del crítico de arte de Dors. No los tenía y entendí que deberían ser libros semejantes. Bueno, en este caso el devenir de la crítica no es un libro teórico, sino que también es una adición de artículos, aunque alguno de ellos sí es teórico, y desde luego muy clarificador, especialmente en la segunda parte, que está, bueno, la primera parte es teórica, plenamente. En realidad solo la introducción es crítica. Y la introducción precisamente es lo que se llama el devenir de la crítica. Y esto sí es un tratado teórico. Aspecto crítico de la creación artística, o sea, ya la propia creación como un ejercicio de crítica, la función de la crítica y sus límites, historia y técnica como pilares de la crítica tradicional, la gran cesura estética y crítica y sus causas, valores sociales y políticos de la obra de arte, semiótica y crítica, divisibilidad e indivisibilidad del signo pictórico, el hipoicon según Peirce, el hipoicono, traduzcamos, el hipoicono, porque sería icon, el hipoicon, pero en español, hipoicono, el hipoicono de Peirce,
según Peirce, la disociación entre los elementos axiológico y crítico, las falacias de la relación arte-ciencia y arte-gusto, la relación arte-gusto y sus equívocos, correlación crítica con el arte del pasado y con el arte de vanguardia, el caso del arte precolombino, vanguardia histórica y vanguardia moderna, el fenómeno del antagonismo entre kitsch y conceptualismo. Este libro es de 1979, lo digo por la valoración del kitsch, que es un término importante. Bueno, en realidad en Einaudi, en Turín, se publicó en 1976. Es un libro de 1976. Bueno, el fenómeno del antagonismo entre kitsch y conceptualismo, el problema de los intermedia y de los mixed media, valor de uso, claro, intermedia, valor de uso y valor de cambio en la obra de arte. Una parte teórica muy densa y como primera parte, porque esto era una introducción, esto era el aperitivo. Ahora sí que viene la parte aplicada, de lo informal a lo objetual. La mancha y el gesto en la 29ª Bienal. Vols, que naturalmente es un artista de los suyos porque acaba siendo un artista todo lo contrario a un artista abstracto, aunque se usa mal el término abstracto. Es un artista que lo que nos pone delante son manchas de pintura, la pintura tal cual, y eso le interesa mucho a Dorfles, naturalmente como derivación lógica de su estima por la técnica y por la materialidad. Le interesa muchísimo la pintura matérica que acaba haciendo Vols, que hace Tapies, etc. Estructura, signo y figura. Aquí también hay teoría densa. El MAC, Museo de Arte Contemporánea milanés. El objeto en la pintura. Formativo e informal en la 31ª Bienal. Louis Nevelson. El ready-made de Duchamp y su relación con el arte de hoy. Claro, hay artículos con los que estoy en absoluta disonancia y en absoluta discordancia. Yo la estima que tiene Dorfles por Duchamp ni la comparto, ni desde luego creo que se ajuste a esa estima por la técnica y por la materia que tiene Dorfles. Yo creo que se deja engañar por ese gran embaucador, ese gran hablista pero poco artista que fue Duchamp. Técnica e intencionalidad. Lucho Fontana, su obra y su influencia. Tecnología, objetualidad y estructura espacial en la 33ª Bienal. Es una colección bastante completa. La escultura en el Museo Guggenheim. La imagen poética fría. Y el espacio de la imagen en Foligno. Y hay una segunda parte, porque sí, es como el cero. Es la segunda parte, la primera es introducción. Hay una segunda parte que se titula, aunque también es por adición, pero tiene bastante coherencia y se puede extraer una teoría general de ella, como se puede extraer del libro de Dors, Arte de entreguerras, itinerario del arte moderno universal 1920-1936. Digamos que incluso de alguna manera podemos decir que Dorfles continúa, más avanzado del siglo XX, la tarea de Dors, con unas aproximaciones muy generales, muy similares en general, y que tienen a Goethe de fondo, tienen la sombra de Goethe siempre al fondo. Poesía visual y artes visuales literarias en Italia. Después de Kassel, después de Venecia, ¿qué? Contestación y mercantilización de la 34ª Bienal. Las vanguardias y los fenómenos contestatarios en el sector de las artes visuales. ¿Arte conceptual o arte pobre? Influencias y contaminaciones entre el arte europeo y el norteamericano. Nuevas tendencias artísticas y críticas en Italia. Arte en el paisaje y sobre el paisaje. Importancia estética y didáctica del videotape. El computer art y sus límites. Valores socioestéticos en algunas corrientes del arte conceptual. Introducción a una muestra nunca realizada. Reducción a objeto, reducción a proyecto y crisis de la objetualidad. El body art entre el rito y la autoexhibición. Happening y body art. El mito tecnológico, la crisis de consumo y el arte. Y, por último, teóricamente muy denso,
Historia del arte como historia de la filosofía es un libro verdaderamente estimable y relevante. Y se puede